Ningún youtuber ha visto esto en vivo. En este momento tenemos dos Rolex abiertos. Este es un reloj que vale $18,500 más o menos. Y uno de los dos es falso. Yo quiero que tú me digas qué va a hacer. Yo quiero que tú me digas qué va a decidir él. Lo pusimos en mute. Eso es una pieza que tiene nombre y apellido. Creo que por aquí dice chiquitico Costa Rica. Y te lo puedo dejar en... Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, hoy nos encontramos en un lugar sumamente elegante porque nos vamos a ir a visitar a probablemente el joyero más famoso, más viral de Miami y el caballero sin duda más elegante de esta ciudad. De hecho, tengo miedo, yo no sé si ponerme mi humilde reloj, no sé si mejor quitármelo, no sé si esta ropa será digna de presentarse frente a Ariel, pero es lo que ando. Como ando viajando, ustedes me verán todos los días con la misma ropa porque es lo que tengo. Así que amigos, el día de hoy vamos a ir a conocer a una persona sumamente interesante que escapó de Cuba, empezó un negocio por aquí y hoy tiene un imperio. Acompáñenme, vamos de camino y estamos pensando que tengo miedo que Ariel nos ofrezca un reloj. ¿A dónde vamos hoy? Donde Ariel Joyería. ¡Vas! ¿Qué hacemos si nos dice, aquí tengo este Rolex sumamente elegante? Es súper elegante. Este es el más barato que tengo, vale $15,000. Un momento, ¿sabes? Un momento. ¿Cuánto? ¿15,000? ¿Cuánto será el reloj más barato que tiene Ariel? Pero depende de la marca, ¿no tendrá el del Rayo McQueen? A mí me gusta, yo lo tenía hecho McQueen. Yo le preguntaría a Ariel, ¿y no tiene el de Spider-Man? Ariel, ¿qué opina de este Casio con calculadora? Yo le voy a decir a Ariel, disculpe, don Ariel, con mucha elegancia, ¿cuánto vale ese reloj? $15,000. ¡Va! Desde ya nos vamos encontrando oro, joyas, diamantes y vean nada más la imagen que tenemos aquí. Amigos, vamos a conocer al caballero más elegante de Miami. Ah, claro, es una puerta con seguridad. Don Ariel. Bendiciones, Qué amigo. gusto, caballero. Qué gusto, mi hermano, de verdad. Finalmente conocerlo. El gusto es mío, el gusto es mío. Ariel, Gracias. primero que todo, me disculpo por no venir elegante. No, hombre. Ariel, La elegancia. esto es lo que tenía ahorita que ando de viaje. Después de verlo tan elegante, me disculpa. No, para nada, para nada. Mire, lo de elegante para mí no es como solo vestimos, sino la elegancia se lleva por dentro con su manera de hablar, de dirigirse, el respeto, los principios, un millón de cosas. Y yo estoy seguro que usted es un caballero súper elegante. ¡Ay! Ariel. Amigos, por si de casualidad alguien no conoce a Ariel, Ariel debe ser el joyero más famoso de Miami, de los más famosos del mundo. Gracias. Tiene que ser en este momento. Se dedica a hacer videos comerciando joyas. ¿Cuál es la joya más cara que usted ha comerciado? Bueno, creo que podemos hablar sobre los 200, 300 mil dólares. En un trato. Sí, sí, sí. O sea, relojes que ahorita vamos a ver, no me imagino ni qué relojes pueden haber por aquí en una de ¿cuántas tiendas? Tenemos 7 tiendas con la tienda online, que yo siempre digo que la tienda online, gracias a Dios y a todos ustedes, los seguidores, puedo decir que hace el trabajo de 2 o 3, pero con ella tenemos 8 tiendas. 8 tiendas, pero lo más hermoso, que es algo que más adelante quiero que hablemos con Ariel, es que Ariel migró de Cuba desde niño. De niño como a los 10 años. Y empezó de cero en los Estados Unidos. Menos cero, yo creo, porque llegamos con una muda de ropa. Con la muda que traíamos de Cuba, que en la trayectoria nos demoramos como 10 o 12 días. Imagínate cómo estaba de Cuba para acá. De Cuba para acá. Y perdón, Ariel, ¿cómo se hace ese viaje de Cuba acá? Bueno, aquel entonces era el Fidel, el presidente de Cuba, en aquel entonces abrió un puerto que se llamaba el Mariel para que todo el que se quisiera ir del país, los familiares lo podían reclamar y irlo a buscar a ese puerto a través de embarque. Y mis familiares me reclamaron y eso llevó un proceso que estuvimos en el proceso de venir, o sea, de llegar acá como de 10 a 15 días, porque vas a la estación de policía cuando te reclaman los familiares y de ahí te mandan a ese puerto donde tienes que esperar varios días al proceso y ahí en barco salimos para acá hacia Los Cayos. Y en Los Cayos te recibían, igual era un proceso para unas carpas, un par de días para registrarte y las investigaciones
investigaciones de identidad. Y en una cosa y la otra, el proceso se fueron como casi 2 semanas. Y en esas 2 semanas estábamos con la muda que traíamos. Con la misma ropa. Con la misma ropa. Llegamos aquí así a casa de unos familiares, unos tíos de mi mamá, por parte de la abuela, que fueron los que nos recibieron y fueron los que, bueno, nos fueron a buscar unos tíos y nos recibieron otros tíos. Pero llegamos así en el 1980. Amigos, Ariel, no sé cuántos negocios le han entrado. Ahorita que lo acabamos de conocer. Vamos a ver si podemos grabar una negociación de celular en vivo. ¿Cómo está, amigo? Buenas tardes, amigo. Número 1, gracias por visitarnos, gracias por darnos la oportunidad. Amigo, tiene un bluesy ahí, 2 tonos, 126, 613 LB. Me dice la muchacha que usted quería ¿cuánto por el reloj? 17.8, diría yo. Amigo, lo que pasa es lo siguiente, 17.8 no está tan grave, pero le falta un eslabón. Esos son 480, 500 dólares. El eslabón vale más que mi reloj. 17.500 dólares, pero no puedo llegar a 17.8. 17.500. Sí, acuérdese, falta un eslabón y yo tengo que venderle el reloj, mi hermano. Y tengo que hacerle un servicio, aunque no le haga falta, yo tengo que hacer un servicio para darle garantía a mi cliente. 17.6, pues, para no pelear y ni para ti ni para mí. Y creo que está bien. Estamos bien, porque sería como 17.5 si tuviera el otro eslabón. Yo pienso que está... ¿Qué me dice el amigo? ¿Qué tú sientes que está pasando aquí? Espérate un momentico que estoy compartiendo con un amigo. ¿Qué tú sientes que está pasando aquí? Yo te voy a decir lo que va a pasar, pero ¿qué tú crees? Espérate un momentico, dame un segundo, dame un segundo, amigo. Yo quiero que tú me digas qué va a hacer él. Yo quiero que tú me digas qué va a decidir él, lo pusimos en mute. ¿Qué va a decidir él? Ese reloj se va a Si yo me tranco en 16, 17 y medio, ¿qué va a hacer él? Dime tú. Yo digo que sí. Que lo acepta, ¿qué tú dices? Que lo acepta. ¿Qué tú crees que debo hacer? Ya usted se subió 700 de la oferta inicial. Exacto. Ya él se tiró porque quiere ganar, él se siente que quiere ganar la transacción, como un ego de hombre. Él quiere ganar la transacción. Ahora es cuestión de yo dejar. Ya es cuestión de ego. Muchas veces yo no quiero ni jugar, yo le quiero dar los 100 pesos más. Pero yo sé que si me tranco, él va a perder. Cuando nos trancamos, perdemos la transacción. ¿Me entiendes? Pero de verdad, yo sí creo que debe coger los 17.5. ¿Qué quieres hacer? Nos trancamos, que se vaya. 17.400. ¿Cuántos relojes tiene de ese? 12. Amigo, ¿sabe lo que estaba haciendo? En el minuto que usted se fue, estaba comparando aquí, chequeando con mi esposa cuántos bluesy tengo. ¿Tenemos cuántos? Tengo 12 bluesy, 24, 25, el que usted quiera. Y le estoy ofreciendo un precio, mi amigo, para que usted compre. Pero igual, si no quiere venderme, no hay ningún problema. Ha sido un placer tenerlo hoy en día en nuestra tienda. Un gustazo que la señorita le sirva un cafecito, un agua ahí, pero no podemos subir un peso más de 17.500 dólares, mi amigo. Me da pena con usted porque yo sé que usted va a decir, Ariel, 100 dólares. No son 100, yo le subí de 16.7 a 17.500 para acercarme a su precio, para ganármelo a usted. Pero si no quiere, no hay ningún problema. Mira, vamos a hacer algo. Sí, te lo voy a vender. Bendiciones. Trato hecho entonces con el caballero. Vamos a hacer después otro negocio. Gracias, amigo. Aquí usted es un caballero súper elegante. Trato hecho por 17.500 dólares. Le compramos el bluesy al señor. Es psicología. ¿Ves? Esto sí es un buen gallo de los de... Esto, Hoy me voy yo. Ningún youtuber ha visto esto en vivo. Aquí tenemos un privilegio con este amigo. No existe otro youtuber que ha hecho esto en vivo y ha tenido la oportunidad. Y para mí es un placer a una persona tan elegante, con tantos seguidores, se les quiere pura vida para todos mis costarricenses. Amigo, me está diciendo Ariel que le encanta la fortuna allá a San Carlos, en Costa Rica. Me encanta, y mi esposa le adoró. Tuvimos una experiencia tan linda. Bueno, te digo algo, cogimos la excursión de caballo doble, por el día y después la cogimos de noche. Pero después nos fuimos con un tour en moto y aquello fue, casi nos matamos. Sí. Nos volcamos en las motos porque estaba lluvioso. Sí, tuvimos un accidente que nos viramos como 4 o 5 veces, dimos vuelta. Pero gracias a Dios no fue nada, gracias a Dios no nos pasó nada. Pero te digo, tuve una experiencia muy linda. Yo vivo por ahí, ahí. Sí. Pues te vamos a Ese es mi molestar. pueblito, cuando quiera, bienvenido. No, muy lindo, muy lindo. Y quiere que te diga algo que
una experiencia que vivimos de Costa Rica. No le estoy tirando a ningún país latino porque todos son bellos, pero Costa Rica tiene la limpieza más grande que he visto en todos los países latinos. ¡Qué bendición! Usted camina por las calles y está mirando campos, terrenos y terrenos de 20, 30, 60 acres y no encuentra un papelito en la calle. Eso es una cultura muy linda. ¡Qué bendición! Muy linda porque en muchos de nuestros países latinos tenemos la mala costumbre de que tiramos y botamos por la ventana. Y en Costa Rica yo no vi eso. Nosotros caminamos por las carreteras, carreteras de campo, ¿me entiendes? Sí. Y no se encontraba ni una cola de cigarro. Eso me impresionó. Me impresionó. La flora y fauna de Costa Rica. Sí, bello, bello. Y la fruta, deli. Pura vida, pura ¡Eso! vida. Vamos a hacer por primera vez en este Sí. canal el outfit check. Vamos a ver qué reloj anda Ariel, una de las mayores representantes de la relojería latina. Bueno, te soy sincero, no uso los relojes más caros. Hay relojes de $100 que tenemos en la tienda y hay relojes de 3 millones Ay, de dólares. entonces tal vez sí le pueda comprar algo. Sí, yo No, traía qué esa pecado, preocupación. qué Yo pecado, traía esa pobrecito, preocupación. no tiene ni para el tintico. Hay relojes, tenemos relojes, eso es lo bueno que tenemos nosotros, que tenemos relojes de $100 y pico y tenemos relojes, no tengo relojes de 3 millones ni 5 millones de dólares, yo no tengo. Pero sí tenemos relojes de $200,000, más o menos el averaje. Y no uso los mejores relojes, pero sí, vamos a empezar por el reloj, me dijiste. Ok. Hoy estoy usando un Masterpiece. ¿Por qué le llaman Masterpiece? Por la manilla. Es un presidente, es un date. Este es un Rolex. Sí, un Rolex Day, ¿ok? ¿Qué lo hace especial? Que la cara es una piedra, es un meteorito, la piedra. Uy, un meteorito. Sí, es la piedra, el dial. Los números son en diamante, originales de factoría. Y el bisel también es original de factoría. Es 18 quilates, todo oro 18 amarillo. Y es una de mis piezas favoritas. Una pieza más o menos sobre los $70,000 más o menos está hoy en día. Algo así. Con caja Como mi papel. casa, más o menos, vale. Con papeles, porque tiene papeles y tarjeta. En este año era título. Este reloj viene siendo como un 2014. Ariel, ¿lo podría? Tiene tarjeta. Lo sí, podría claro que pesar. sí, claro que sí. Es bien. oro de 18. 18 macizo. Todo. Ay, no, ahí, pero... sí. Ahí es todo 18 quilates, excepto el dial y la maquinaria. Todo lo demás es 18 quilates, por eso es pesado, bien sólido. Este, quiero que vean no sé si antes se apreció el meteorito, pero ¿esto qué pesa? ¿Medio kilo? Esta es una sortija muy significante para mí. Los diamantes son BBS, hay baguettes y round cuts. No te puedo decir el precio, pero estoy seguro que mi prometida se gastó sobre los $9 o $10,000 en esta pieza. Ok. Esto fue una pieza que me regaló mi princesa en mi cumpleaños, ¿cierto? No, me muero en el aniversario. Me van a matar. Acabo de cometer un error en el aniversario de nosotros. En el aniversario de los 10 años, ya me acordé, estábamos en el norte esquiando en Colorado. Ahí tenemos más o menos por ahí, sé que, no sé, pero estamos ahí en ese valor. Ok. Y entonces acá uso un anillo. Este anillo es muy importante, te voy a decir por qué es tan especial para mí. Porque esta fue mi primera pieza que compré en el 1980 en 14 quilates. Esta pieza la hice en 18 y ya le puse un diamante, un BBS, una pieza muy limpia, muy clara, que está por los 30 y pico mil, $40,000 en la sortijita esta. Por la claridad y la calidad del diamante. Acuérdate, podemos tener... Hasta que me da miedo agarrar esto. Podemos tener 1.500 diamantes igual que ese y todos con diferente precio. Por la claridad del diamante, ¿verdad? Por la claridad y la calidad. Y el color, muy importante. Entre un poquito más claro, ¿verdad? Mientras más claro la letra sea, más vale. Y mientras menos imperfección, más perfecta esté, también, ¿me entiendes? Eso todo tiene que ver con eso. Y aquí tengo una manilla estilo presidente, aunque hoy no estoy usando el presidente, que son diamantes y baguettes también, 18 quilates también. Yo creo que está valorada por los $20 y pico mil más o menos. 18 quilates también. Ya lleva muchos años conmigo. Yo no soy de cambiarme mucho. Sí. Aunque sí tengo, pero no me cambio mucho. A veces me demora cambiarme de reloj. Y los seguidores se deben de aburrir de verme con el mismo reloj. Y entonces me cambio. Pero de verdad, si soy sincero, a veces ni quisiera ponerme nada. ¿Sí? Sí, quisiera andarle un poquito más sencillo. Ok. Mira, ya llega un momento en la vida en que si te enseño fotos mías en los 80, se enseñaba que no tenía mucho. Porque cargaba con 10 anillos. El blimblineo total. 25 cadenas, no exagero. No.
¿Será que podamos encontrar en internet fotos? Sí, yo te puedo buscar fotos, sí. Vamos a ver si encontramos. Tenía como 8 anillos puestos todo el día. No podía ni mover los dedos de los y anillos. andaba con... No, esto aquí cuando iba a la playa se me marcaba todo blanco porque no había espacio de una cadena a la otra. Era todo lleno de prendas. Sí. Y eso, desgraciadamente... ¿Y qué era? ¿Un afán de mostrar? Desgraciadamente es eso. El ego, es el ego de que queremos demostrar que tenemos cuando de verdad aún no hemos llegado ahí. Aún no estamos ahí. Entonces ya cuando tenemos de verdad... Mira, primero pasamos por la faceta de queremos demostrar que tenemos. Sí. La faceta número 2 es cuando ahora queremos demostrarle a nuestros amigos que sí podemos y sí tenemos. Y la número 3 cuando nos demostramos a nosotros mismos que verdaderamente tenemos. Y yo gracias a Dios estoy en la faceta 4. No quiero ser ninguna de esas. De verdad, estamos en las redes y amo las redes ahora, pero yo odiaba las redes. Okay. Lo he dicho muchísimas veces, porque yo siempre he pensado que el tener que enseñar todo esto es como un poquito de vanidad. Okay. Es como un poquito que queremos demostrar que tenemos y especular, decimos nosotros los cubanos. Y es un poquito feo, ¿entiendes? Porque hay tanta gente pasando tanta necesidad y uno hablando que tiene un anillo puesto de $40,000. Es hasta feo, si vamos a mirarlo así. Amigos, este video va a estar profundo. Sí. Se acaba de empezar. Pensando y es así, pensando que hay tanta gente con tanta necesidad de un plato de comida y uno hablando aquí de todo esto que no me siento ni bien. Sí. Y Ariel, viendo que usted anda, por ejemplo, ahorita anda, no sé, $150,000 encima, ¿cuántos relojes ha negociado hoy? Hoy acá en esta tienda creo que hemos negociado como 8 desde que abrimos por la mañana, pero ya estoy seguro que un averaje tenemos que estar por los 15, 18 relojes ya. Se han negociado 2 o 3 en otras tiendas que yo he negociado. Son un averaje que son la 1 del día. Hoy hemos tenido que haber comprado fácil 15, 18 relojes ya. Y más o menos, ¿cuál fue el monto de las transacciones que se hicieron? Bueno, tenemos 70 y algo, compramos. Aquí tenemos que ir por los $120,000 ya hoy en día. 120,000, más todo el inventario de la tienda. ¿Cómo funciona su seguridad? Mira, está aguantando la cámara atrás. Ya vi cómo funciona la seguridad. No, sí, tenemos muchas cositas para la seguridad, pero nunca es suficiente, nunca es suficiente. Como te dije, claro, en aquel entonces, cuando tuve uno de los primeros robos, de cada robo vamos aprendiendo. Claro, porque usted se expone mucho, o sea, se sabe que usted tiene que tener efectivo, oro, relojes. Bueno, te digo, muchos de los robos que me hicieron, parte de ellos fueron en mi casa, los otros fueron en las tiendas. Ya hoy en día Ariel no tiene nada en casa. Todo esto se queda acá. Okay. Al final del día se queda acá y yo me voy para mi casa, me voy con los areticos, más nada. Limitamos esos riesgos. Si tú entras a mi casa, y te lo digo así de corazón, si tú entras a mi casa y tú reúnes $300, yo te regalo la casa. Si tú logras entrar a mi casa ahora y buscar en mi casa, en prenda y en dinero, más de $500, yo te doy la casa. Amigos, vamos a tener acceso exclusivo al taller de Ariel. Vamos a ir detrás de la ventanilla donde está el taller, Detrás de donde la fachada, como le dicen. dan mantenimiento a los relojes, donde se dan cuenta si algo es real, es falso. Le hacen pruebas al oro también, ¿verdad? También, claro, todos lo chequeamos. Bueno, hay muchas cosas que podemos ver ya de mano automático. Solo porque- con tocarlo ya Sí, se hay debe muchas tener cosas el que- tacto sí, ya. entrenado. Hay muchas cosas que podemos ver como el oro y muchas cositas que nos damos cuenta de vista. Pero hay otras que cuestan mucho más trabajo. Y Ok. sí, hoy en Hay día están réplicas bien haciendo- hechas. Hay réplicas de $100, hay réplicas de $500 y hay réplicas de $1,500 que ya hasta nos confunden y nos ponen en posición que tenemos que mirar mucho. Sí, sí las hay. Hoy en día, es más, hoy te puedo decir que hay personas allá afuera que están usando una réplica y ni lo saben. Y no saben. O sea, hay esta réplica de 1,500, que es un reloj caro, la pueden vender en 15,000 y estafar a alguien. Sí, y son réplicas y costó $1,500. Y se la vendieron a alguien posiblemente en 12,000. Por eso yo digo que un Rolex, una pieza así, definitivamente no puedes comprárselo ni a tu hermano. Porque tal vez estafaron a mi hermano. Y no sabes el récord, o no que lo estafaron, o el récord que puede tener la pieza esa detrás de todas las personas que la compraron. Si la compraron bien habido, si fue un robo o no fue un robo. ¿Cómo sabes tú eso? Claro. Tú no sabes si esa pieza fue robada o reportada robada. ¿Qué acaba de traer, algo Ariel? algo mío, muy personal mío, que mucha gente me critican y hasta me preguntaban, Ariel, ¿por qué siempre un papelito y un
y una pluma. Claro que es una manera antigua, ¿no verdad? Porque yo todo lo escribo. Pero usted sabe que yo ¿Qué todo pasa? lo escribo también. Me gusta Bueno, escribirlo. ¿Sabe qué pasa con eso? Menos errores. Minimizamos el nivel de error. Yo todo lo escribo para estar más seguro. No es que no pueda cometer errores. Claro. También cometo errores. Pero cuando yo escribo, verifico, hay menos porcentaje de error. Ok. Aunque todos cometemos errores, ¿ves? Por eso. Mira, aquí te queríamos explicar y enseñar. Tenemos dos relojes muy bueno. Los dos son GMT. Uno es un Bruce Wayne 126-710 y tenemos el 126-710, el Batgirl. Ok. Los dos GMT, ¿correcto? Dos relojes que podemos decir, Julie, sobre los $18,000. $18,000. $18,000. Y aquí entre estos dos relojes hay un super clon. Una super réplica. Una super Como réplica. los que estuvimos viendo en Yo quiero China. que ustedes aquí se lo pasen y me digan qué tú crees, cuál tú crees que es el original y cuál es la réplica. Siempre esperé por este momento. Siempre quise estar con un joyero para medir relojes. ¿Y por qué lo tenemos? Para entrenar a las muchachas, para darle a las muchachas experiencia, para que vean que tienen que tener mucho cuidado con estas piezas. Mira, déjame pasarle el trapito para que se vean bien. Hay un original y hay una copia. Un super clon le llamamos, porque es una super copia, sí. A ver si la gente ve alguna diferencia, porque a ver si el peso. Vamos a ver cómo andan estas manos vírgenes. Ay, no. Pesan igual. Hay una copia entre estos dos. Una super clon, porque no es una copia cualquiera. Ve, hay muchas copias que de mano tú puedes darte cuenta y hay mucha gente que se va a dar cuenta. Tiene hasta letras escritas por dentro. Correcto. A ver. Ariel, la verdad, me estafarían a mí. Sí. No, imposible. Y a mucha gente. Y me atrevo a decir, Bueno, aquí podemos ver el cristal, donde el reflejo. Si yo tuviera que irme por uno, lo que yo quiero irme es por el movimiento de la manecilla. No. ok. Pero puede ser que sí sea más fluido el original, ¿verdad? Puede ser hasta sonido. Yo los videos. Ya está entrenado por Ariel, entonces. Eso es trampa. Este suena un poquito más duro que este. Y no sé si eso es bueno o malo, porque puede ser que este esté más fluido. Yo diría que este es el original. Ay, Ariel siempre le da vuelta Mira, a esto, ¿verdad? aquí queremos, muy interesante, muy interesante. Lo Mira, puedo sacar, sí. Claro, mira, záfalo, pero mira. Si te Sáfelo enseño. usted porque Mira. luego me vale 2,000 sacarle la manecilla. ¿Ves? Mira. Número uno que miramos inmediatamente en estos relojes, cómo están grabados los números. Y el caballero tiene un muy buen dato. ¿Cuál fue? ¿Te fuiste con el original? Sonido de la El máquina. sonido. Primero que nada, miramos cómo están grabados los números. En este reloj acá tienes que mirarlo con una lupa muy profunda, pero nos damos cuenta que no están tan nítidos el nombre Rolex. Rolex no comete errores, hace algo a la perfección. Dos, los números grabados de la serie que están en el bisel adentro. Por darte un número aquí adentro no lo vas a poder ver, pero el número 6 está grabado así. Adentro están con muchos punticos, como que una computadora llenó el 6 así con puro puntico. Tienes que mirarlo muy profundo en la lupa para poderlo determinar. Pero los números estos están grabados así. Y hay una mínima distancia de un número al otro que en este reloj no lo hay. Rolex hace todo a la perfección, donde por decirte los números tienen que tener todos la misma altura de un lado al otro y la misma separación. No puede haber diferencia de 1 milímetro al otro. Tienes que mirar tú profundamente. Mira donde empieza aquí en este número 02. No vamos a leer el número de serie entero. Te vas a dar aquí adentro, que es otro tipo de bordado o grabación muy diferente a esto. Claro, el que no está acostumbrado a leer y mirar esto todos los días, si mira este y después mira este y a los otros días no le va a ver diferencia. Pero cuando estás acostumbrado todos los días a mirarlo, sí le vas a ver la diferencia. 3, hay un ligero que no te puedes dar cuenta en el peso, pero en la pesa nos damos cuenta. Hay una diferencia de 91 pennyweight a 88. En la mano nunca te vas a dar cuenta. Sí, son 3 pennyweight nada más. Exactamente, no te vas a dar cuenta de eso. Y ya cuando vemos esas 3 banderas, vamos a abrir el reloj. Ya para mí no es necesario ni abrirlo. Ok, tenemos los dos Rolex abiertos. Hay en juego $18,500. Si fallo, me estafan, básicamente. Ya manda huevo abierto a ver qué diferencias logramos encontrar. Ahora sí llegó el inspector. Sí es notablemente diferente los colores. Este es un hierro más oscuro, este está más clarito. Las letras están
no tan bien pintadas en este. Y en este tienen un colorcito como de oro rosa. Y nada más, Ariel. Es todo. Intenté ver más, pero no logro. Uy, véalo aquí se va a ver súper bien. Exacto, aquí lo puedes ver un poco mejor. Uy, ¿Ves? ahí se alcanza a ver súper bien. ¿Qué ve usted, Ariel? Bueno, mira, número uno, el metal. Si te das cuenta, ve que no es el mismo metal que usamos acá. Si te das cuenta en el clone, ve los colores de los rotores y el automático son totalmente diferentes. La nitidez de los grabados están como pintados un color muy fuerte que las Rolex normalmente hacen. Exactamente, los rubíes. Tiene rubíes en la máquina. Sí, estos son rubíes todos y todo está mucho más nítido. Y el metal, el stainless steel es el stainless steel correcto que usa la Rolex. Hasta que brilla. O sea, damas y caballeros, Te fijas en me hubieran estafado. Ariel, ¿y qué tan frecuentemente vienen a querer estafarlo a usted? Bueno, ya como la gente tiene una idea que sabemos, no muy frecuente, pero sí puede pasar. Lo intentan con las muchachas, pero las muchachas siempre nos llaman cuando tienen la mínima duda. Y ahora vamos a abrir el reloj, lo vamos a chequear todo, vamos a hacer toda la comparación y vamos a ir al detalle profundo. Amigos, hoy estamos teniendo una masterclass porque Ariel no solo es joyero, también hace real estate, tiene sus inversiones. Imagínense cuánta experiencia negociando, cerrando negocios. Qué vida tan interesante, Ariel. Gracias, Qué amigo, interesante gracias, conocer gracias. personas así Gracias. como usted. Y coméntenme ustedes si les gustaría que sigamos visitando personas con trabajos así como el de Ariel, para aprender, para llevarnos algo tuanis. Muchas gracias, pero para mí ha sido un placer de verdad tenerlos aquí a todos ustedes y un gustazo grande tener a una persona súper elegante como usted, mi hermano. Gracias, De verdad que hermano. Qué honrado me siento. De verdad que sí. Amigos, hoy vamos a tener un viaje súper elegante. Vamos con el hombre, vamos con Ariel en esta nave. Ariel, esta es la primera vez que voy yo en una nave de este calibre. Sí. ¡Qué belleza! Gracias. No, Felicidades. Gracias. Aquí la tiene a su disposición, amigo. Este es el carro que usamos día a día, diario. Esto es un Mercedes, un S-Class 2026. Uf. Sí, este año lo acabamos de cambiar, lo cambiamos cada año y medio, 2 años, lo cambiamos, pero es el que usamos para el diario. Estoy seguro que muchos de ustedes, como me preguntaron ahorita, que el Rolls Royce lo usamos más para eventos especiales y cuando salgo de noche, cosas así. ¿Le gustan los carros? Sí, me gustan los carros. Ok. Tenemos 4 coches, tenemos... Sí, déjame ponerme esto porque todos los seguidores me critican que a Sí. veces se me olvida ponérmelo. ¿Lo has visto? Y es muy importante. Y si quieres puedes poner el lado tuyo en el asiento para que te enfríe. Ve acá. Cuénteme si quieres, esta nave espacial, ¿cómo se controla, Ariel? mira, acá si quieres ponemos para que tu asiento vaya enfriando. Ok, por si tengo calor, Si para que quieres- empiece a enfriar el asiento. Si quieres mover el asiento hacia adelante, hacia atrás, si quieres el espaldar acostarlo, Ay, vea. ¿ves? Si quieres subirlo, la cabecera, si quieres vibrador, masaje. Masaje también. También ahora mismo yo puedo controlar de aquí como es. Yo puedo controlar el asiento de adelante para mi comodidad, que no me estorbe. Ahí estoy moviendo al camarógrafo. Ve, así también le controla. Aquí puedo Controla los controlar botones el asiento de adelante para que no me estorbe. del asiento Como- de adelante. Porque todo está pensado para tener chofer. Para la comodidad del pasajero que del va aquí pasajero atrás. que va atrás. Sí. Ariel, hoy en día vemos el Mercedes, el reloj de $70,000, etcétera. Pero yo estuve leyendo, usted migró de niño de Cuba. Empezó a trabajar en supermercados desde muy joven. ¿Cómo podría alguien empezar y cómo empezó usted? Bueno, como yo digo, como todos gateamos antes de caminar, después caminamos y después corremos, todo así. Yo empecé con una sortijita en un supermercado, yo trabajaba en un supermercado donde ganaba $40 la semana. Claro, en aquel entonces, número uno, yo no tenía edad legal para trabajar. Sí. Este era un supermercado de un tío mío que me dio la oportunidad de trabajar por $40 la semana. Después de la escuela, el bus de la escuela me dejaba ahí en ese supermercado. Y de 3 de la tarde a 11 de la noche trabajaba de lunes a sábado ahí por $40. Y yo feliz. Para mí $40 con 10 años era dinerito. Claro, eran los chocolates, los dulces. Sí, bueno, de pero todo. yo honestamente no pensaba ni en chocolate ni en dulce. Yo pensaba aunque no lo creas, siempre pensaba en reunir para comprar algo
y vender. Sí. Inmediatamente después de 2-3 semanas de tener $100 y pico, corrí por una pequeña joyería, una casa de empeño, y compré una sortiguita. Yo lo he dicho anteriormente en otros videos míos, así como esta, por $50. En aquel entonces, en 14 quilates, compré mi sortijita y fui para el supermercado. Al otro día tengo un compañerito al lado mío, ya más grande que yo, 16 años, yo con 10, 11 años, y me preguntó inmediato: Ariel, déjame ver la sortija. Y esa sortija se la mostré, se la puso, se la miró. Le gustó. Le gustó, le vi el brillo en los ojos, que le había gustado la sortija. Y me dice, véndemela. Inmediato, no pensé ni un segundo y le dije sí. Yo había pagado $50 el día anterior. Y le dije 100, que lo sacó y me los pagó. Y yo feliz, me fui para el baño, contento, brincaba. Más de lo que usted ganaba en una semana. Más de lo que yo ganaba en una semana en 10 minutos. Dije, no, mañana voy para atrás con los $100. Ariel no pensó en chocolate, no. Ariel no pensó en, ay, me voy a comprar un par de patines o una racquetball o una bicicleta. No, Ariel pensó inmediatamente, aunque no lo crean, a esa edad, voy de vuelta y me compro 2. Y yo sé que tiene que haber algo muy parecido por ese precio. Y fui para allá, negocié con el señor y me compré 2 sortiguitas por los $100. Esas 2 sortiguitas no fue tan rápido, no las vendí el mismo día, obvio. Me demoré quizás una semana, 10 días, pero las vendí en 200. Y así, ¿qué crees que hice? Los 200 me fui para el cine, me fui para acá, me fui para allá. No, yo seguía con mis 40 pesitos de salario, pero invirtiendo cada vez más en anillitos, en sortiguitas. Cuando vendí las 2 sortijas, ahora volví de nuevo a la joyería y me compré 2 sortijas, pero 2 pulsitos también. Ya Ariel se creía joyero. Ya tenía variedad. Ya Ariel me creía joyero ya. Ya cuando tenía 5 o 7 piezas, yo decía, wow. Y yo hacía mi inventario todas las noches y sacaba y decía, wow, ya tengo $5,000 en joyas. A través de los meses continuó haciendo eso. Se dice fácil, pero no fue tan fácil. Ya cuando Ariel tenía como 16 años, 6 años después, ya Ariel cargaba con casi $500,000 en mercancía. Joyas. En joyas. ¿Y cómo las movía de un lado a otro? En unos maletines cuadrados grandes, cargaba con ellos y tocaba puertas con tarjeticas, así como esta, pero obvio, estas las tenemos para dar en las tiendas ahora. Y me presentaba, yo soy Ariel, yo soy joyero, nosotros vendemos a plazo, yo vendo a plazo, usted me da 50 pesitos, se puede quedar con la cadena, y toda la semana me da 25, 20, yo vengo todos los viernes por aquí. O sea, fiado, como en nuestros países latinos. Financiado. ¿Sabes? Como le dicen en nuestros países latinos, no sé, Fiado. fiado, ¿no? Sí, daba fiado. Fiado. Y le anotaba la cadena por $300 ahí, me diste 50, me debes 250. Toda la semana voy a venir los viernes y me das 25. Y así. Y así, cuando llegué a tener 200 y pico clientes en la calle, ya tenía una clientela muy buena. Wow. Ya colectaba un dinerito. Y Ariel tenía 16, 17 años, ya estábamos haciendo números. Ahí me compré mi primer carro deportivo, nuevo de paquete, un Corvette en aquel entonces. Y después se puso la primera joyería y... Ya la primera joyería fueron como a los 20 y algo. Puse la primera tienda porque vino un robo que me hicieron en mi casa, un asalto, y eso me obligó prácticamente a abrir una tienda. A tener todo con seguridad, en cámaras. una tienda, sí, a tener una tienda, porque como no tenía tienda, estaba exponiendo todo eso en mi casa y estaba exponiendo a mi familia, que bueno, mi abuelita pasó por un asalto, secuestro muy feo, culpa mía, por eso mismo. Por eso me dio la enseñanza de que tenía que abrir una joyería. O sea que todo, para que vean todos los que están oyendo y mirando este video, que a veces que todo lo malo viene acompañado con un fruto bueno. Sí. En el momento no entendíamos ni por qué me pasa esto a mí, pero eso me llevó a abrir mi primera tienda. Si no, de pronto yo si hubiera seguido en la calle, me iba muy bien, pero obvio no me iba a ir tan bien como ahora, que tenemos 7 tiendas, ¿no? Eso nos abrió el campo a nuevas metas, nuevos, ¿cómo se dice? Nuevas metas, sí. Nuevos horizontes. Nuevos horizontes. Hasta que vengo como hinchado yo, hasta que tengo como el pecho inflado. ¿Qué tal de viaje? Porque manejamos casi 45 minutos. Sí, porque ¿verdad? estábamos en el otro lado de la ciudad, estábamos en North Miami Beach y ahora venimos para la 8 y la 132. O sea, vamos a visitar otra tiendita de Ariel para ver algo bien interesante aquí. Pero antes, ojo, esto es algo que nunca se ve. Ariel no ha almorzado.
No, mira, van a ser las 5 de la tarde. Van a ser las 5. Entre negocio y negocio y negocio y atender gente que perfectamente Ariel podría no hacerlo. O sea, perfectamente Ariel podría dejar que los colaboradores que tienen lo hagan, pero le gusta activamente hacerlo él, atender las llamadas él. Entonces no ha almorzado. Aquí estamos en la tienda número 1, aquí donde empecé. Esta es la tienda más chica mía y hasta la más feíta, pero para mí es la principal porque aquí empecé. Esta tienda tiene 36 años. Aquí fue donde empezó todo. Aquí empecé, en esta tienda. Adelante, amigo, adelante. Permiso. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está, amigo? Buenas. Amigo, estamos grabando para YouTube, ¿le molestan? No, para nada. Bendiciones, gracias por la ¿Qué visita. tal? ¿Cómo Hola. me la ayudan ahí ya? Todo bien. Elegante. Un relojito. Un Rolex. Bendiciones. ¿Y cuánto está pidiendo? 18,500. 18,500. Estamos más arriba. Un poquito. MB, ya están haciendo la tarea, ve lo que te contaba. En todas las tiendas, todas las muchachas están capacitadas para hacer su compra. Esto es un 2021 Chocolate Two-Tone Vanilla Jubilee. Está muy lindo. ¿Pero cuánto me dijo? 18,500. Está un poquito fuerte, sí. Pero bueno, vamos a chequearlo, ver cuánto inventario tenemos, cuántos de estos tengo en la tienda, cómo hemos pagado y a ver qué es lo máximo que podemos hacerle. Claro que sí. Gracias, amigo. ¿Ves? Entrando por la puerta y estaban comprando una pieza. No, para que veas que no miento cuando digo que en el día compramos no menos de 20 a 30 piezas en el día. En el día. Un jueves, un viernes, un sábado, ya ahí compramos 40 y pico a 50 piezas. Viernes y sábado. Qué Durante locura, semana, qué locura este mundo de los relojes, ¿verdad? Que es como Sí. un reloj de $20,000, Dame un 30,000 segundito, dólares. Dame un segundito, ve mirando, mira, aquí tienes un inventario. Si puedes ver, mira, aquí tenemos muy parecido, 1, 2 en esta tienda. Todos estos son prácticamente full set. Ve, acá tenemos más y aquí lo tenemos ya por cajas de 12 porque no me caben sueltos. Solo tenemos 12. Ve, en esta tienda y aún continúa la lista hacia allá. Y en la parte de atrás tenemos más roles. Amigos, aquí hay hasta Cartier en Cartier. diamantado. Sí, sí. O sea, me impresiona que estamos hablando de $100,000, $200,000 y llegan y salen clientes de un poder adquisitivo muy alto, Sí. que un reloj de 20,000, que uno de 30,000, que uno de 40,000. Un mundo yo desconocía por completo hasta hoy. Sí, un mundo muy diferente y gente muy linda y muy pudiente. Y Muy gente- elegante. Y gente muy elegante. Muy elegante. Amigos, muchas veces a Ariel le traen a vender oro que a veces decide si se derrite o si se vende la pieza de oro que le vienen a vender. Entonces, con esto se da cuenta si es oro ahí medio mezclado con cobre y otros hierros, si es oro real, ¿cómo funciona? Esto es lo que hace, esta pistola lo que hace nos dice, pero también tenemos que tener cuidado. Mira para acá, rapidito que salió 24 quilates. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una moneda de 1 onza. ¿Ves en rosado? Que sale enseguida. Mira Rolex. Rolex, ¿qué es lo que es? ¿Qué quilataje Rolex normalmente? 18 quilates. Ok. Correcto. Tenemos que... Mira, me dio 17.92, 17.92, pero eso está bien. Hay veces que puede leer un poquito, pero Rolex no falla. Mira, 18.20. 18.20, ¿correcto? Aquí te está dando, ve los porcientos que hay en cobre, en plata. Ah, ¿Me le explico? dice el porcentaje de Sí. cada metal. ¿Ves? Como es 18 quilates, nos está dando que en oro hay un 75.83. Pero entonces, esta que tiene aquí, Es 24 quilates. esto es una onza. De 24 quilates. Esto vale $4,272 En este momento. en este momento. Esta cosita de oro, tenga mejor porque se me cae eso, se pierde. Pero claro, hoy en día está en 4.278, mañana puede estar en 4.500, pero también puede estar en 3.800. Eso tenemos que tener cuidado a la hora de comprar. Espérate que te voy a buscar, que este tiene caja, papel y tarjeta, no. Te voy a darle aquí un super precio, mira qué pieza Ay, más ay, ay, ay. linda. Dice Ariel Tiene que yo merezco andar un Rolex. Mínimo. Mínimo. Tienes que hacerte tú mismo un regalito que demuestre día a día cuando usted mire la hora. Ay, ay, Usted ay. diga, wow, qué bueno mi trabajo. Este es el fruto de mi trabajo. Como un premio que tú mismo te estás dando. Que ahí está el dinero siempre. Ahí está. No va para ningún lado. Sin embargo, esto va a estar en tu mano por vida, tus hijos y los nietos si lo cuidan. Vamos a darle un Ahora estoy super yo metido en precio. el programa de Ariel. No, pero ya tú aprendiste hoy mucho en el día. ¿Para qué? Amigos, estoy cayendo en el juego de Ariel. Yo creo que ya está usando la psicología en mí. Yo quiero ser un caballero súper elegante, pero No sé si mis finanzas. no sé si mis finanzas den tiene para ser un caballero Ok, tan no, elegante. A ver esa muñeca. Vea esa muñequilla. Así pelada.
Ay, hasta que me dio miedo. Mira qué lindo. Y te lo puedo dejar en $12.500 esa pieza. Amigo, en cualquier lado del mundo, para que tengas una idea. Ahora, si tú te quieres dejar robar, está bien. En cualquier lado del mundo, usted se quita eso en una emergencia y usted tiene $8.000 a $9.500 en empeño. Eso es una pieza que tiene nombre y apellido. Creo que por aquí dice chiquitico Costa Rica. Pura vida. Pura Ay, vida. ay, ay, ay. Pura vida. Y mira qué lindo te queda. ¿Puedo decir algo con todo respeto a lo que yo pienso de esto, la verdad? Va. Pero no lo quiero hacer perder el tiempo, Ariel. No lo voy a hemos llevar. perdido tiempo. No lo voy a No llevar. hemos perdido tiempo. No hemos perdido tiempo. Hemos ganado una amistad y una experiencia. Lo que iba a gastar en ese reloj voy a llevar a toda mi familia a algún lugar. Amigos, hoy tuve el placer de conocer realmente, ya ahorita lo puedo comprobar, el caballero más elegante de Miami. Ariel, de verdad, Bendiciones, bendiciones. sobre todo gracias por el tiempo, por recibirnos, Un placer, por un abrirnos las placer. puertas de su casa, de su negocio, de mostrarnos los procesos, los relojes, el negocio, de inspirar a un montón de gente detrás de la pantalla. Yo sé que mucha gente por ahí la debe haber inspirado su historia, Gracias, de cómo gracias. empezó, de cómo se vino y de cómo sigue empujando a pesar de Con que la podría misma ya no gana. hacerlo, podría ya no hacerlo. Entonces, sumamente feliz. Yo creo que todos estamos felices hoy de haberlo conocido. Y nada, algo que le quiera decir a la gente. Nada, muchas gracias. Gracias a ti por darme esta oportunidad de salir en tu canal. Gracias por visitarme. Gracias por esta visita. Yo creo que he compartido con un equipo muy lindo que tienes detrás de ti. Gente muy linda y definitivamente que viva Costa Rica. ¡Eso! Costa Rica. Pura Bueno, vida. amigos míos, aquí finalmente se acaba el video de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y besitos de alguien que hoy le dijeron caballero elegante. Súper elegante.